Hola, ¿qué tal YouTubidentes? Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de este subcurso de Linux desde cero. En el día de hoy vamos a aprender acerca de los metacaracteres o los wildcards en Linux, que al final son metacaracteres muy similares a los que se pueden utilizar dentro del sistema operativo Windows. Con estos metacaracteres lo que podemos hacer es invocar o referenciar varios ficheros al mismo tiempo, igual que lo hacemos en Windows. Es muy parecido, aunque en Linux tiene algunas capacidades más que en Windows, pero la filosofía es igual. Y para hacer las pruebas y los ejemplos que vamos a hacer en este video, vamos a irnos a un directorio que se llama usr bin. Si aquí dentro entonces hago un ls, pues podemos ver que aquí hay una increíble cantidad de ficheros, muchísimos, cientos de ficheros. Con estos ficheros podemos hacer pruebas y ver ejemplos de este tema de metacaracteres. Aquí dentro hay binarios y ejecutables que podemos utilizar para dar revisión a este tema. Voy aquí a realizar un clear de mi pantalla y vamos a ver en primer lugar el metacarácter más utilizado o el más habitual de todos, que es el asterisco. El asterisco sustituye a todo un conjunto de ficheros o los nombres de un fichero. Si por ejemplo yo pongo ls espacio p asterisco, con eso le estoy diciendo que me muestre todos los ficheros que empiecen con la letra B. Y si le doy a Enter, voy a ver aquí todos los directorios que comienzan con la letra B. Y como hemos dicho anteriormente en otros videos, Linux es case sensitive, es decir, es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas. No es lo mismo que yo escriba esto y le pongo B mayúscula. No es lo mismo, cuando yo le doy a Enter me dice no existe fichero o directorio, no cumple con esa condición. Esto es lo diferente a Windows. En Windows no hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas, pero en Linux sí existe esta discriminación. Entonces, con este B asterisco, lo que yo le estoy diciendo es que me visualice, me liste los ficheros que empiezan con la letra B. Igualmente puedo hacerlo al revés, que es colocando ls espacio asterisco B. En este caso, cuando le doy a Enter, lo que me trae son todos los ficheros que terminan con la letra B. A diferencia que colocando B asterisco, me trae los ficheros que comienzan con la letra B. Otra diferencia importante en el asterisco con respecto a los ficheros es que si yo escribo, por ejemplo, ls asterisco ma asterisco, lo que le estoy diciendo es que me traiga todos los ficheros que contengan ma en cualquier posición de su nombre. O sea, que empiecen con cualquier cosa y que luego en alguna parte de su nombre contengan ma. Para los que tienen conocimiento de bases de datos, esto es como colocar el like en una consulta de SQL. Vamos a seguir trabajando. Voy a limpiar mi terminal. Le voy a dar a Enter. Vamos a escribir, por ejemplo, ls asterisco m asterisco k asterisco. Con esto le estoy diciendo a mi sistema que me traiga los ficheros, todos los ficheros de mi sistema, que me los traiga en lista, que contengan una m, cualquier otro carácter y una k. En este caso voy a buscar todos los ficheros que tengan en su nombre una m y después una k. Si pueden revisar, se pueden dar cuenta del filtro que hace este tipo de comando. Luego tenemos la interrogación. La interrogación solo sustituye a un carácter. Si yo coloco, por ejemplo, ls espacio g interrogación, cuando le doy a Enter, solo me van a salir aquellos ficheros que empiezan con g y luego tienen cualquier carácter. Y si yo coloco, por ejemplo, el mismo comando y en esta ocasión coloco dos signos de interrogación, pues en este caso me trae todos los ficheros que, como ven, tienen 3 letras. Empiezan por G y luego tienen 2 caracteres más, porque le estoy poniendo 2 signos de interrogación. El G puede ser utilizado al principio, por ejemplo, cualquier carácter. Si yo escribo ls y coloco P, le doy a Enter, igualmente me salen todos los ficheros que comienzan con cualquier carácter, pero que terminan en P. En este caso tenemos estos 3. Del mismo modo, si coloco, por ejemplo, ls y coloco asterisco y coloco pg, por ejemplo, cuando le doy a Enter es la misma regla. Me va a traer los ficheros que comienzan con cualquier carácter, pero que tienen pg dentro de su nomenclatura.
En este caso me trae estos dos ficheros. Entonces, ¿cuándo utilizar un asterisco? ¿Cuándo utilizar la interrogación? Depende del usuario. Porque a lo mejor estamos buscando un carácter en concreto y usamos la interrogación, o buscamos un grupo de caracteres de manera diferente y es cuando utilizamos el asterisco. Como ven, es muy parecido, muy similar a cómo se hace en Windows. Y lo que pasa es que tenemos algunas opciones adicionales. Voy a limpiar mi terminal. Hay una posibilidad que es poner entre corchete un grupo de letras. Si yo coloco, por ejemplo, corchetes y escribo a F y cierro mi corchete, lo que estoy referenciando es que aquí en la posición concreta donde lo estoy poniendo haya una A o una F. Es decir, lo que hay aquí entre corchetes se constituye o significa O. En este caso, digamos, LS. Y aquí al final entonces pongo un asterisco y le doy a Enter, veo que me saca todo lo que empieza por A o lo que empieza por F. Una sola letra, A o F. Yéndonos a SQL, estos corchetes representan la funcionalidad OR. O me trae los ficheros que empiezan con A o los ficheros que empiezan con F. Y con el asterisco, tráemelo todo. Y aquí lo está trayendo. Todos los ficheros que empiezan con A o que empiecen con F. Limpio mi terminal, voy a darle a flecha hacia arriba, voy a buscar el comando que ejecuté anteriormente. Aquí dentro le voy a poner una G. Cuando le doy a Enter, ahora sacará todos los que empiecen por A, por F o por G, ¿no? Entonces, esto lo podemos hacer también al revés. Si yo quiero ver todos los ficheros que tengan cualquier cosa y que terminen, por ejemplo, en T o en B, cierro corchetes. Cuando le doy a Enter, si lo ven aquí también me trae ese resultado. Es una combinación muy potente esta de corchetes que nos permite traer resultados de búsquedas bajo las reglas de los metacaracteres. Voy a proceder a limpiar mi terminal. También tengo la posibilidad de buscar también por números. Por ejemplo, si yo escribo ls, cualquier fichero que empiece por G, tenga cualquier carácter que comience con 0 y termine en 9, cierro corchetes, y tenemos esto. ¿Por qué? Porque aquí me está poniendo todo lo que empiece por G, que tenga luego cualquier cosa y luego que tenga un solo carácter. Si yo hago esto mismo y le agrego corchete y de nuevo coloco 0-9 y cierro corchetes, aquí está el resultado. Es decir, todo lo que termine en 2 dígitos. Igualmente, el mismo comando, pero en este caso, por ejemplo, en lugar de 9 yo colocaría 3. Cierro corchetes, cuando le doy a Enter, aquí está el resultado. Cualquier carácter que comience con la G, aquí lo vemos, y que contenga cualquier valor entre 0 y 3. Y aquí están valores, este tiene un 5, este tiene un 2 y este tiene un 3. Vamos a averiguar ahora cómo podemos encontrar información sobre los ficheros o directorios que tenemos dentro del sistema. Hasta ahora hemos estado trabajando con el comando ls, que es el comando que nos ayuda a encontrar información sobre ficheros, pero ahora vamos a, digamos, detallarlo con un poquito más de utilidad y para que podamos ver este tema de los ficheros. Vamos a volver ahora a nuestro directorio home, escribimos cd y vamos a ver lo siguiente. Escribimos pwd para saber dónde estamos ubicados y ahora vamos a escribir ls espacio -l. Le damos a Enter y recordamos que este comando nos da una información más detallada de los directorios o ficheros con los que estamos trabajando. Para los que nunca han visto nada de Linux, esto acá es un poco medio raro. Estas letras acá, ¿qué significan? Bueno, pues lo primero, importante, la primera letra identifica el tipo de fichero con el que estamos trabajando. Una D es un directorio. En este caso, todo lo que empieza por D son directorios. Entonces, vamos a ejecutar acá el comando ls espacio -la y le vamos a dar a Enter. Y aquí, recuerden que el comando LA es para ver los ficheros ocultos dentro de nuestro sistema. Y si se fijan, aquí tenemos unos ficheros que empiezan en esta nomenclatura con un guión. ¿Y qué significa esto? Todos los que empiezan por un guión, digamos, son ficheros normales.
por decirlo así, de algún modo. Ficheros normales y corrientes. Cuando decimos ficheros normales, puede ser un fichero de texto, puede ser un ejecutable, puede ser un binario. Ahí Linux no hace distinción. Lo que quiere decir un fichero normal es que no es un directorio o no es otro tipo de fichero especial. Vamos a proceder a limpiar nuestra terminal y vamos a irnos al directorio /usr/bin. Entonces en este directorio, si yo hago un ls espacio -l, puedo ver aquí que tenemos un montón de ficheros normales porque lo que mayormente hay son ejecutables. Pero también tenemos otro tipo de fichero que son estos, que empiezan por L. ¿Qué significa esto? Estos son enlaces, o como los conocemos en Windows, accesos directos. Hay un capítulo especial con el que trataremos con estos links, pero más o menos esto hace lo mismo. Un link es un directorio, un fichero del que se tiene un nombre, por ejemplo acá, traceroute, pero que en realidad es un enlace directo a otro fichero. Eso es lo que son esos tipos de ficheros con L, enlaces directos. Hay otros tipos de ficheros también que podemos analizar. Vamos a limpiar nuestra terminal y vamos a irnos al directorio /dev. Colocamos cd espacio /dev. Si recuerdan lo que hablamos anteriormente de la estructura de Linux, que el directorio /dev contiene dispositivos, ¿no? Contiene enlaces a dispositivos de sistema, discos, memoria, CPU, teclados, etc. Si nos vamos aquí entonces, le damos a Enter y aquí escribimos ls espacio -l. Cuando le damos a Enter vamos a ver que aquí hay ficheros que empiezan con C o también pueden empezar por B. Aquí lo vemos. Aquí hay Ls también para enlaces, para ficheros de tipo enlaces. Estos B y estos C son de tipo carácter o de tipo bloque. Identifican a qué tipo de dispositivo están apuntando. Por ejemplo, uno de tipo bloque puede ser un disco, como en este caso. Y uno de tipo C puede ser, digamos, una pantalla, ¿no? No traten de memorizar esto por el momento, simplemente es para que tengan claro que este tipo de ficheros, cuando tengan esta nomenclatura, solo aparecen en el directorio /dev. Voy a proceder entonces a limpiar mi terminal y voy a volver a mi directorio, escribiendo cd, dándole a Enter. Escribimos de nuevo ls-l y recordamos que esta D es para los ficheros de tipo directorio. Entonces, las otras letras que tenemos acá, R, W, X, R, vemos que son siempre 9 caracteres. Estas identifican los tipos de permisos que tiene cada fichero. Ahora mismo vamos a saltar esto porque vamos a dedicar un capítulo completo a ver el significado de estas letras y cómo impacta a la hora de poner y quitar permisos, pero por ahora sí es bueno que sepamos que la información que nos dan estos 9 caracteres identifican los permisos que tenemos dentro de los ficheros. Y luego tenemos aquí un número 2. Este número cambia si se trata de un directorio o si se trata de un fichero. Si se trata de un directorio nos dice la cantidad de enlaces que tiene. Si es un 1 nos indica que es un link y si es un 2 nos indica que es una carpeta vacía que no tiene nada dentro. Y si pone más de un número, por ejemplo 3 o 4 o 5, quiere decir que contiene otros subdirectorios. Para ver esto, vamos a hacer clic acá en actividades, vamos a abrir nuestro explorador de archivos y vamos a irnos a una de estas carpetas que estamos viendo acá. Por ejemplo, en esta de documentos, yo voy a hacer clic derecho, voy a crear una carpeta nueva, la voy a llamar prueba y voy a irme entonces a esta carpeta de descargas, que también la vemos acá. Aquí voy a crear entonces una carpeta, voy a ponerle un valor cualquiera ahí. Voy a crear otra carpeta, voy a poner ahí otro nombre con caracteres aleatorios y voy a cerrar. Si yo ejecuto de nuevo el comando ls espacio -l, cuando le doy a Enter, fíjense ahora cómo el mismo comando para identificar los ficheros en este directorio, cuando lo aplico de nuevo, ahora estos dos, que solo se ven aquí, 222, aquí cambian. Aquí la carpeta de descargas cambia a número 4. Esto es porque ya encontró las subcarpetas que creamos y en este caso, aquí en documentos, pone un 3 porque encontró una subcarpeta. Eso es lo que indica este número después de la nomenclatura de permisos. Así que, en resumen,
podemos ver que este número siempre va a ser 2 cuando las carpetas estén vacías y dependiendo del contenido va a empezar a aumentar la cantidad. 2, carpeta vacía. Si tiene un contenido dentro de la carpeta, entonces aumenta 3, 4, dependiendo la cantidad de subcarpetas que coloquemos dentro de las que ya estaban vacías anteriormente. Entonces limpio mi terminal, ejecuto de nuevo mi comando ls-l. ¿Y qué información sigue? Bueno, aquí tenemos el propietario del fichero y el grupo. Más adelante vamos a ver esto más detallado con la sección de permisos. Tenemos aquí el tamaño del archivo, la fecha de modificación, la hora y el nombre del fichero. Con esta información podemos de una manera sencilla encontrar los datos más importantes de nuestros ficheros. Hay un comando muy interesante que es el comando file. El comando file nos dice el tipo de fichero. Por ejemplo, si yo coloco file y aquí yo escribo el nombre de una carpeta, en este caso vamos a colocar, por ejemplo, descargas. Cuando le doy a enter me dice que es un directorio. Colocando file y el nombre de la carpeta me va a decir el tipo de elemento que es. En este caso, un directorio. Voy a limpiar mi terminal. Voy de nuevo a mi home. Digamos que nos vamos a nuestro directorio bin colocando cd espacio barra usr barra bin, directorio de sistema, le doy a enter y aquí por ejemplo yo coloco file para que me diga qué tipo de archivo es, no sé, por ejemplo host. Pues aquí nos dice que es un ejecutable compilado en 64 bits, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera, con el comando file, pueden hacerse una idea de qué tipo de fichero es. Si quieren ver si es un fichero de texto, pues aquí lo diría también. Igual si es un directorio o un ejecutable o un binario. Con esto podemos extraer distinta información. Y bien, eso va a ser todo por el momento referente a los metacaracteres y tipos de archivos en Linux. Continuaremos más adelante. Por el momento, gracias por su atención. Hasta pronto.